María se turbó ante estas palabras. No era un temor paralizante, sino el asombro profundo del alma humilde que se reconoce pequeña ante una iniciativa tan grande de Dios. San Lucas nos dice que María se preguntaba qué significaba aquel saludo, porque ella, ¿qué quería Dios de una joven desconocida de un pueblo olvidado? Entonces, el ángel continuó, revelando poco a poco el misterio que cambiaría la historia del universo. No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande y será llamado Hijo del Altísimo. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. Todas las promesas hechas a Israel, todas las profecías, todos los anhelos de la humanidad convergían en aquel pequeño hogar de Nazaret. María escuchaba palabras que ningún ser humano había escuchado jamás. Dios no venía como un rey poderoso, ni como un guerrero invencible. Venía como un niño y pedía permiso para entrar en el mundo a través del vientre de una mujer. María no dudó de Dios, pero preguntó con sinceridad, ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? No era una objeción, sino una búsqueda humilde de comprensión. El ángel respondió, revelando el misterio más profundo de la fe cristiana. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que ha de nacer será santo, y será llamado Hijo de Dios. Aquí aparece por primera vez, de manera explícita, el misterio de la Trinidad actuando en la historia. El Padre envía, el Espíritu Santo desciende, y el Hijo se encarna. Y en el centro de este misterio está María, libre, consciente, llamada a cooperar con Dios. El ángel añadió una señal. Su prima Isabel, ya anciana y considerada estéril, había concebido un hijo, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María pronunció las palabras más decisivas jamás dichas por un ser humano. Palabras sencillas, breves, pero cargadas de eternidad. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. En ese preciso instante, el Verbo eterno se hizo carne, sin ruido, sin espectáculo, sin que el mundo lo notara. Dios entró en la historia en silencio, y María se convirtió verdaderamente en Madre de Dios. No madre de una naturaleza, no madre de una parte de Cristo, sino madre de la persona del Hijo eterno encarnado. Aquí se fundamenta todo lo que el Concilio de Éfeso proclamará 4 siglos después. María es Theotokos, porque el que nace de ella es verdaderamente Dios. Después de la Anunciación, María no se encerró en sí misma. El amor verdadero siempre se dona. Apenas supo que Isabel la necesitaba, partió apresuradamente hacia la región montañosa de Judea. El Evangelio nos dice que se levantó y fue con prontitud. María lleva en su seno al Salvador y, al mismo tiempo, se convierte en la primera misionera cristiana. Cuando María saludó a Isabel, ocurrió algo extraordinario. El niño que Isabel llevaba en su vientre, Juan el Bautista, saltó de alegría, y ella quedó llena del Espíritu Santo. Isabel proclamó palabras que la Iglesia repetirá por siglos. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a mí? Aquí, antes incluso del nacimiento de Jesús, María es reconocida como Madre del Señor. Y entonces brota de su corazón el cántico más hermoso de alabanza jamás pronunciado por labios humanos, el Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. María reconoce que todo es gracia. No se gloría a sí misma, sino que engrandece a Dios. Reconoce que Él derriba a los poderosos y enaltece a los humildes, que colma de bienes a los hambrientos y despide vacíos a los ricos. En su canto
ya se anuncia el Evangelio entero. Después de servir a Isabel durante 3 meses, María regresó a Nazaret. Allí la esperaba una prueba dolorosa. José, al verla encinta, no comprendía el misterio. Y aquí aparece nuevamente la grandeza silenciosa de José, el justo. No quiso denunciarla ni exponerla al escarnio público. Decidió repudiarla en secreto. Pero Dios no abandona a los que confían en Él. En sueños, el ángel del Señor se apareció a José y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que en ella ha sido engendrado viene del Espíritu Santo. José obedeció sin palabras. Recibió a María en su casa y aceptó una misión que superaba toda comprensión humana: cuidar a la Madre de Dios y al Hijo del Altísimo. Así comienza la historia de la Sagrada Familia, una historia marcada por la obediencia, la fe y el amor silencioso. Nada parecía extraordinario desde fuera, pero en ese hogar humilde de Nazaret habitaba el misterio más grande del universo. Y será precisamente ese misterio, vivido en lo cotidiano, el que nos conducirá al camino de Belén, a la noche santa del nacimiento, a los pastores, a los magos y al inicio visible de la redención. María, formada desde niña en las Escrituras, comprendió inmediatamente la magnitud de este anuncio. Estas palabras no eran nuevas para ella, eran el cumplimiento de las promesas hechas a Abraham, a Moisés, a David. El niño anunciado era el Mesías esperado durante siglos, el Rey eterno, el Salvador de Israel y de todas las naciones. Pero había una dificultad real, una pregunta honesta que brotó de su corazón virginal. María no dudó del poder de Dios, pero expresó con sencillez: ¿cómo será esto, pues no conozco varón? No era una pregunta incrédula como la de Zacarías, que había dudado de la palabra del ángel y fue castigado con el silencio. Era una pregunta nacida de la fe, de quien cree plenamente y desea comprender mejor el designio de Dios. María había consagrado su virginidad al Señor. Vivía en castidad por amor a Dios. Su pregunta revela su pureza y su entrega total. El ángel respondió revelando el misterio más alto jamás comunicado a una criatura. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Aquí se manifiesta el corazón del cristianismo. La concepción de Jesús sería virginal, obra exclusiva de Dios. No habría intervención humana. El Espíritu Santo actuaría directamente, como en el principio de la creación, cuando el Espíritu aleteaba sobre las aguas. María se convertiría en el nuevo arca de la alianza, cubierta por la sombra de la presencia divina. Y entonces, en el momento más decisivo de la historia, María pronunció su respuesta. No pidió tiempo, no puso condiciones, no exigió garantías. Dijo simplemente: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Con estas palabras, el cielo y la tierra se unieron. En ese instante, el Verbo eterno se hizo carne. La segunda persona de la Santísima Trinidad asumió naturaleza humana en el vientre purísimo de María. Dios se hizo hombre sin dejar de ser Dios. El infinito entró en lo finito. El Creador se hizo criatura. Santo Tomás de Aquino enseña que María dio su consentimiento en nombre de toda la humanidad. Así como por la desobediencia de Eva entró el pecado en el mundo, por la obediencia de María entró la salvación. Los padres de la Iglesia la llamaron la nueva Eva, porque mientras la primera dijo no a Dios, María dijo sí. Mientras Eva escuchó al ángel caído, María escuchó al ángel de Dios. Mientras Eva trajo la muerte, María trajo la vida. San Bernardo de Claraval, en una homilía célebre sobre la Anunciación,
Imagina a toda la creación suspendida, esperando la respuesta de la Virgen. El ángel espera tu respuesta. Nosotros también esperamos, Señora, esta palabra de misericordia. Responde pronto, oh Virgen. Pronuncia la palabra que la tierra, los infiernos y los cielos esperan. Y María respondió. Y el mundo no volvió a ser el mismo. Inmediatamente después de la encarnación, María no se encerró en el privilegio recibido. El amor verdadero siempre se dona. El Evangelio nos dice que se puso en camino de prisa hacia la región montañosa de Judea para visitar a su prima Isabel. Aunque llevaba en su seno al Salvador del mundo, su primer impulso fue servir. Cuando María entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel, ocurrió algo extraordinario. Juan el Bautista, todavía en el vientre de su madre, saltó de gozo. El precursor reconoció al Mesías antes de nacer. Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó con voz fuerte: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí?». Estas palabras son profundamente teológicas. Isabel, iluminada por el Espíritu, proclama lo que la Iglesia confesará por siglos: el niño que María lleva en su vientre es el Señor. Y si Él es el Señor, María es verdaderamente Madre de Dios. Esta verdad, proclamada en Judea, será definida solemnemente en Éfeso 400 años después. Entonces María respondió con el cántico que brota de un corazón totalmente entregado a Dios. El Magnificat no es solo una oración, es un programa de vida. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. En este cántico se revela el alma de María, humilde, porque reconoce que todo es don; alegre, porque se goza en Dios; profética, porque anuncia que todas las generaciones la llamarán bienaventurada; y profundamente evangélica, porque proclama un Dios que derriba a los soberbios y exalta a los humildes. Aquí, María no habla solo por ella. Habla en nombre de todos los pequeños, de los pobres, de los olvidados. Ella se convierte en la voz de los que esperan la salvación. Y este canto, nacido en una casa humilde de Judea, seguirá resonando en la Iglesia hasta el fin de los tiempos. María permaneció con Isabel aproximadamente 3 meses, hasta el nacimiento de Juan el Bautista. Fueron meses de silencio fecundo, de conversaciones sencillas y profundas, de oración compartida. 2 mujeres elegidas por Dios vivían un misterio que superaba toda comprensión humana. Ambas llevaban en su seno hijos prometidos por siglos, el Precursor y el Salvador. En esas jornadas tranquilas, María e Isabel meditaban las antiguas promesas hechas a Israel, recordaban las palabras de los profetas y se fortalecían mutuamente en la fe. María, aunque llevaba en su vientre al Verbo eterno, permanecía humilde, servicial, atenta a las necesidades de su prima anciana. No hablaba de sí misma, no reclamaba privilegios. Su grandeza se manifestaba en lo oculto, en lo cotidiano, en el amor silencioso. Allí aprendemos que la verdadera santidad no busca ser vista, sino entregarse. Después del nacimiento de Juan, María regresó a Nazaret. Volvió a su vida sencilla, a su hogar humilde, llevando en su seno al Hijo de Dios, pero sin signos externos que revelaran el misterio que estaba ocurriendo en ella. Fue entonces cuando José descubrió que María estaba embarazada. Para él, este fue un momento de profunda prueba. Sabía que el niño no era suyo. Conocía la pureza de María, su integridad, su amor a Dios, pero no entendía el misterio. Su corazón se llenó de dolor y confusión. José era un hombre justo. La justicia bíblica no es solo cumplir la ley,
sino vivir en fidelidad a Dios y misericordia hacia los demás. Por eso, no quiso denunciar a María ni exponerla al escarnio público, que podría haberle costado la vida. Decidió repudiarla en secreto, asumiendo él solo el sufrimiento, guardando silencio, confiando en Dios aún sin comprender. En esta actitud de José se revela una santidad profunda, la santidad del silencio, de la obediencia, del amor que renuncia a explicaciones. Mientras José consideraba estas cosas, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Con estas palabras, Dios reveló a José el misterio que había confiado primero a María. José despertó y no dudó. No pidió señales, no puso condiciones. Hizo como el ángel le había mandado. Recibió a María en su casa y aceptó la misión más alta que se le podía confiar a un hombre: ser el padre legal del Hijo de Dios y el custodio de la Virgen. Desde ese momento, José se convirtió en el protector silencioso de la Sagrada Familia. La Iglesia lo honra como el santo más grande después de María, precisamente por su humildad, su obediencia y su fidelidad absoluta al plan de Dios. En José aprendemos que el amor verdadero se expresa más en las obras que en las palabras. Cuando María estaba cerca de dar a luz, ocurrió algo aparentemente ajeno al plan divino, pero que en realidad formaba parte de él. El emperador César Augusto decretó un censo en todo el imperio. Cada persona debía inscribirse en su ciudad de origen. José, por ser descendiente de David, tuvo que viajar a Belén, la ciudad de David. María, aunque estaba en los últimos días de su embarazo, lo acompañó. El viaje desde Nazaret hasta Belén, de aproximadamente 150 kilómetros, era largo, agotador y peligroso. No había caminos seguros, ni comodidades, ni garantías humanas. María emprendió el viaje con fe absoluta. Cada paso era una oración silenciosa. Cada dificultad, una ofrenda. Confiaba plenamente en que Dios, que había comenzado la obra, la llevaría a cumplimiento. En ese camino, María nos enseña a caminar con Dios, aun cuando no entendemos el rumbo. Al llegar a Belén, la ciudad estaba llena de gente que había acudido por el censo. José buscó alojamiento, golpeó puertas, pidió ayuda, pero no había lugar para ellos en la posada. Nadie se dio cuenta de a quién estaban rechazando. El Creador del universo no encontró un lugar entre los hombres. Finalmente, hallaron refugio en una cueva usada como establo, donde los animales se resguardaban durante la noche. Allí, en la pobreza más absoluta, lejos de toda comodidad humana, ocurrió el acontecimiento más grande de la historia. En la noche más santa, María dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre. El Hijo de Dios, el Rey del universo, eligió nacer en la humildad, en el silencio, en la pobreza. El Evangelio de Lucas narra este momento con una sencillez conmovedora, pero cada palabra está cargada de significado eterno. San Bernardo medita con asombro: ¿dónde está tu trono, oh Rey de Reyes? ¿Dónde está tu palacio? Tu trono es el regazo de una virgen. Tu palacio es su vientre virginal. Naciste en un establo. Fuiste recostado en un pesebre. Así comenzó tu reinado de humildad. Los primeros en recibir la noticia no fueron reyes ni sacerdotes, sino pastores, hombres humildes que velaban sus rebaños en los campos cercanos. Un ángel se les apareció y les anunció: Os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es el Cristo Señor. Y de pronto, el cielo se abrió. Una multitud del ejército celestial alababa a Dios diciendo: Gloria a Dios en las alturas
y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Los pastores fueron deprisa y encontraron a María, a José y al niño recostado en el pesebre. Contaron lo que habían visto y oído, y todos se maravillaban. Pero el Evangelio subraya algo único sobre María. María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Ella no hablaba mucho, no explicaba el misterio. Guardaba, meditaba, contemplaba. Así debe ser nuestra actitud ante los misterios de Dios. No apresurarnos a entenderlo todo, sino dejar que Dios hable en el silencio del corazón. Al octavo día, según la ley de Moisés, el niño fue circuncidado y recibió el nombre de Jesús, el nombre dado por el ángel antes de su concepción. Jesús significa Yahvé salva. En ese nombre está contenida toda su misión: salvar a la humanidad del pecado y de la muerte. 40 días después, María y José llevaron al niño al templo de Jerusalén para presentarlo al Señor. Cumplieron la ley con humildad, aunque no estaban obligados. María, siendo virgen, no necesitaba purificación, pero se sometió a la ley para enseñarnos obediencia y humildad. En el templo los recibió un anciano llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que esperaba la consolación de Israel. El Espíritu Santo le había prometido que no moriría antes de ver al Mesías. Cuando tomó al niño en sus brazos, bendijo a Dios con palabras que la Iglesia reza cada noche. Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, según tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación. Luego, Simeón bendijo a María y a José, pero dirigió a María una profecía que atravesó su corazón. Este niño está puesto para caída y elevación de muchos en Israel y como signo de contradicción. Y a ti misma una espada te atravesará el alma, para que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Con estas palabras, el gozo de Belén quedó unido para siempre al dolor del Calvario. María comprendió que su misión no sería solo dar a luz al Salvador, sino acompañarlo hasta el final. La espada anunciada comenzaba a perfilarse en el horizonte de su vida. Ella aceptó también esta profecía en silencio, guardándola en su corazón, confiando en que Dios, aún a través del dolor, cumpliría su promesa de salvación. Junto a Simeón, en aquel encuentro providencial en el templo, se encontraba también Ana, una profetisa de 84 años. Era una mujer marcada por la fidelidad silenciosa. Había enviudado muy joven y, desde entonces, no se apartaba del templo. Día y noche servía a Dios con ayunos, oraciones y una esperanza que nunca se apagó. Su vida entera era una espera confiada del cumplimiento de las promesas. Cuando Ana vio al niño, su corazón reconoció de inmediato al Mesías. No necesitó explicaciones ni señales extraordinarias. El Espíritu Santo confirmó en su interior lo que sus ojos contemplaban. Comenzó a dar gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Así, en el templo, los ancianos Simeón y Ana se convirtieron en los primeros testigos públicos de que el Salvador había llegado. La espera de siglos tocaba finalmente su cumplimiento. Después de cumplir todo lo prescrito por la ley del Señor, María y José regresaron con el niño. Pero la historia de la salvación no avanzaba en línea recta ni sin oposición. El nacimiento del Salvador había puesto en movimiento fuerzas visibles e invisibles, corazones humildes y corazones endurecidos. Poco tiempo después, llegaron a Jerusalén unos magos de Oriente, preguntando con asombro y determinación: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en Oriente y venimos a adorarlo. Estos hombres, probablemente astrónomos y sabios provenientes de Persia, habían estudiado los cielos durante años.
Entre las estrellas habían reconocido una señal única, un signo que no podía ser ignorado. Dios había hablado a través del lenguaje que ellos comprendían, guiándolos paso a paso hasta la luz verdadera. Pero mientras los sabios se llenaban de gozo, el corazón del rey Herodes se llenó de temor. Al oír la noticia, se turbó, y con él toda Jerusalén. Herodes no era un rey al servicio de su pueblo, sino un tirano obsesionado con conservar el poder. Había asesinado a miembros de su propia familia por miedo a perder el trono. Para él, el nacimiento de un rey era una amenaza directa. Reunió a los sumos sacerdotes y a los escribas, conocedores de la Escritura, y les preguntó dónde debía nacer el Mesías. Ellos respondieron sin dudar: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. La ironía era profunda. Los expertos en la palabra sabían dónde nacería el Mesías, pero no fueron a buscarlo. Los sabios venidos de lejos caminaron en la fe. Muchos de los cercanos permanecieron indiferentes. Herodes llamó en secreto a los magos, averiguó con precisión el momento en que había aparecido la estrella y los envió a Belén, diciendo con engaño: «Id e informaos bien sobre ese niño, y, cuando lo encontréis, comunicádmelo, para ir yo también a adorarlo». Pero su corazón no buscaba adorar, sino destruir. El poder humano temía al poder del amor encarnado. Guiados nuevamente por la estrella, los magos llegaron al lugar donde estaba el niño con María, su madre. Al entrar, no encontraron un palacio ni una corte real. Encontraron pobreza, silencio y una madre con su hijo. Y, sin embargo, al verlo, se postraron y lo adoraron. Reconocieron que aquel niño era más grande que todos los reyes de la tierra. Abrieron entonces sus cofres y ofrecieron regalos cargados de significado: oro, incienso y mirra. Oro para el rey, incienso para Dios y mirra para el hombre que un día sufriría y moriría. Sin saberlo del todo, estaban anunciando ya el misterio pascual. Advertidos en sueños de no volver a Herodes, los magos regresaron a su tierra por otro camino. Quien se encuentra con Cristo jamás vuelve igual. Siempre regresa transformado. Poco después, el ángel del Señor se apareció nuevamente a José en sueños y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo». Una vez más, José obedeció sin vacilar. En medio de la noche, tomó al niño y a su madre y partió hacia Egipto. María, con su hijo en brazos, emprendió un viaje largo y peligroso a través del desierto. Más de 500 kilómetros separaban Belén de la tierra de refugio. No había seguridades humanas, solo la confianza absoluta en Dios. Mientras tanto, Herodes, al verse burlado por los magos, montó en cólera. En su desesperación, ordenó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores. Fue la masacre de los santos inocentes. Aquellos pequeños se convirtieron en los primeros mártires, ofreciendo su vida sin saberlo por Cristo. El llanto de las madres desgarró la tierra, cumpliéndose la profecía. Un clamor se oye en Ramá, llanto y lamento grande. Es Raquel que llora a sus hijos. La Sagrada Familia permaneció en Egipto hasta la muerte de Herodes. Fueron años de exilio, de pobreza, de anonimato. María cuidaba de su hijo día a día. Lo alimentaba, lo consolaba, le enseñaba a caminar, a hablar, a rezar. Cada gesto cotidiano estaba impregnado de amor y misterio. Ella sabía que aquel niño era Dios, pero lo amaba con el corazón sencillo de una madre. Cuando Herodes murió, el ángel del Señor se apareció de nuevo a José en sueños y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre, y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que atentaban contra la vida del niño».
José obedeció, una vez más. La familia regresó y se estableció en Nazaret. Así comenzó lo que la Iglesia llama la vida oculta de Jesús. Durante cerca de 30 años, el Hijo de Dios vivió en silencio, trabajando con José, obedeciendo a María, compartiendo la vida sencilla de un pueblo pequeño. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. Y María estaba allí, acompañando cada etapa, contemplando el misterio que se desarrollaba lentamente ante sus ojos. El único episodio que los evangelios relatan de esos años ocurrió cuando Jesús tenía 12 años. María y José subieron a Jerusalén para la Pascua. Al regresar, Jesús se quedó en la ciudad sin que ellos lo notaran. Cuando se dieron cuenta de su ausencia, comenzó una búsqueda angustiosa. 3 días de dolor, de incertidumbre, de preguntas sin respuesta. Finalmente, lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchando y preguntando. Todos se asombraban de su inteligencia. María, con el corazón aún herido por la angustia, le dijo: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te buscábamos angustiados». Jesús respondió con palabras misteriosas: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi padre?». Ellos no comprendieron del todo. Una vez más, el Evangelio nos dice que María guardaba todas estas cosas en su corazón. No rechazó lo que no entendía. Lo acogió, lo meditó, lo confió a Dios. Jesús regresó con ellos a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Durante muchos años más, María convivió con su hijo. Preparaba sus comidas, lavaba su ropa, cuidaba de él como madre, pero también lo contemplaba como Señor. En el silencio del hogar de Nazaret, María aprendía que amar a Dios es servirlo en lo cotidiano y que la grandeza del cielo se esconde, muchas veces, en los gestos más pequeños. San Luis María Grignion de Montfort, gran apóstol de la devoción mariana, reflexiona con asombro sobre los años ocultos de Nazaret y escribe con palabras que interpelan directamente al corazón del creyente. Durante 30 años, el Verbo Eterno se sometió a María. ¿Cómo podríamos nosotros, miserables pecadores, negarnos a someternos a ella? Si Jesús, que es la sabiduría misma, se sometió a María, ¿no debemos nosotros, que somos la necedad misma, someternos a ella también? Estas palabras revelan un misterio profundo. El Dios eterno, creador del universo, aceptó aprender de una criatura. El Hijo de Dios obedeció a una mujer humilde de Nazaret. En ese hogar sencillo, María fue maestra del Maestro, no enseñándole la divinidad, sino acompañando su humanidad. Allí, en el silencio cotidiano, se santificaron los gestos más simples: el trabajo, la comida, el descanso, la oración. Cuando Jesús tenía aproximadamente 30 años, llegó el momento señalado por el Padre. Dejó Nazaret y comenzó su ministerio público. Fue bautizado por Juan en el río Jordán, no porque necesitara purificación, sino para solidarizarse con los pecadores. El cielo se abrió, el Espíritu Santo descendió en forma de paloma, y la voz del Padre proclamó: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Luego, Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto, donde ayunó 40 días y 40 noches. Allí enfrentó las tentaciones del demonio y las venció con la fuerza de la palabra de Dios. Al regresar, comenzó a predicar el reino, llamando a la conversión, sanando a los enfermos y anunciando la misericordia del Padre. María no acompañaba a Jesús constantemente en sus viajes, pero permanecía unida a él en la oración y estaba presente en momentos decisivos. El primer milagro de Jesús tuvo lugar en Caná de Galilea, durante una boda a la que María y Jesús habían sido invitados. La fiesta avanzaba, pero de pronto ocurrió algo grave. El vino se acabó.
En una cultura donde la hospitalidad era sagrada, esto significaba una humillación profunda para los novios. María, siempre atenta, percibió la necesidad antes que nadie. No juzgó, no reprochó, no hizo ruido. Simplemente se acercó a Jesús y le dijo con pocas palabras, cargadas de confianza: «No tienen vino». Jesús respondió: «Mujer, ¿qué tenemos que ver tú y yo? ¿Todavía no ha llegado mi hora?». Estas palabras, lejos de ser un rechazo, encierran un misterio. Jesús la llama mujer, el mismo título que usará desde la cruz, recordando a la mujer del Génesis y a la nueva Eva. Su hora definitiva sería la cruz, pero María sabía que incluso antes de esa hora, su hijo podía obrar. Por eso, sin discutir, sin insistir, se volvió hacia los sirvientes y pronunció las últimas palabras que los evangelios ponen en su boca: «Haced lo que Él os diga». En esta frase se resume toda la misión de María en la historia de la salvación. Ella no se pone en el centro, no atrae la atención hacia sí misma. Siempre conduce a Jesús y nos invita a obedecerlo. Quien escucha a María termina obedeciendo a Cristo. Jesús ordenó llenar 6 tinajas de piedra con agua, unas 600 litros en total. Luego mandó sacar y llevar al maestresala. El agua se había convertido en vino, y no en cualquier vino, sino en el mejor. El maestresala, sin saber de dónde provenía, se sorprendió y elogió al esposo por haber reservado el vino bueno para el final. Así fue manifestada por primera vez la gloria de Jesús, y sus discípulos creyeron en él. Y todo ocurrió por la intercesión silenciosa de María. Ella vio la necesidad, confió y dejó actuar a Dios. Durante el ministerio público de Jesús, María permaneció en discreto segundo plano. No buscaba honores ni reconocimiento. Veía a su hijo sanar a los enfermos, devolver la vista a los ciegos, liberar a los oprimidos y perdonar pecados. Pero también veía cómo crecía la incomprensión y el rechazo. Los líderes religiosos lo acusaban de blasfemo. Las autoridades conspiraban en secreto. Y el pueblo, aunque lo seguía, no comprendía la profundidad de su mensaje. María recordaba las palabras de Simeón. Sabía que la hora del dolor se acercaba. Finalmente llegó la última Pascua. Jesús entró en Jerusalén aclamado por la multitud. Celebró la última cena, instituyó la Eucaristía, dejó a la Iglesia el don de su cuerpo y su sangre. Luego fue al huerto de Getsemaní, donde su alma fue presa de una angustia mortal y sudó sangre mientras aceptaba la voluntad del Padre. Fue arrestado, traicionado, juzgado injustamente y condenado a muerte. El Viernes Santo, Jesús cargó la cruz camino al Gólgota. La tradición cristiana afirma que María lo siguió en ese doloroso recorrido. Aunque los evangelios no describen cada encuentro, el corazón comprende lo que la letra calla. Ninguna madre puede permanecer lejos cuando su hijo es conducido a la muerte. En el Calvario, Jesús fue clavado en la cruz entre 2 malhechores. El Evangelio de San Juan nos dice con sobriedad y profundidad: junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María Magdalena. Mientras casi todos los discípulos habían huido, María permanecía allí, de pie, firme, silenciosa. Durante horas contempló la agonía de su hijo. Cada golpe resonaba en su corazón. Cada herida se convertía en una herida en su alma. La espada anunciada por Simeón atravesaba ahora plenamente su corazón. Pero María no desesperó, no gritó, no maldijo. Permaneció unida al sacrificio de su hijo, ofreciendo su dolor al Padre. En ese momento, María no solo era madre del crucificado, se convertía en madre de todos los redimidos. Y allí, desde la cruz, Jesús pronunciaría unas palabras que sellarían para siempre el lugar de María
en la historia de la salvación, los padres de la Iglesia enseñan que María no fue una espectadora pasiva del misterio de la cruz, sino que cooperó activamente en la obra de la redención. Su cooperación no fue física, sino interior, espiritual y total. Ella ofreció libremente a su Hijo al Padre por la salvación del mundo, uniéndose con todo su corazón al sacrificio de Cristo. Así como había dicho sí en la Anunciación para que el Verbo se hiciera carne, ahora decía un nuevo sí, silencioso y doloroso, para que el Verbo ofreciera su vida por la humanidad. Cerca de la hora novena, cuando el sol comenzaba a oscurecerse y la creación entera parecía estremecerse, Jesús levantó los ojos desde la cruz, vio a su madre y, junto a ella, al discípulo amado, Juan. Entonces pronunció palabras que cambiarían para siempre la relación entre María y la humanidad. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego miró a Juan y le dijo, ahí tienes a tu madre. Y el Evangelio añade una frase breve, pero cargada de significado. Y desde aquella hora, el discípulo la acogió en su casa. Estas palabras no fueron una simple recomendación doméstica. Jesús no estaba solo preocupado por el cuidado material de su madre. Desde la cruz, en el momento supremo de su entrega, estaba realizando un acto profundamente espiritual. Estaba entregando a María como madre a todos sus discípulos. Juan no representa solo a sí mismo, representa a cada creyente, a cada bautizado, a toda la Iglesia. Desde ese momento, María se convirtió en madre de la Iglesia, madre de todos los que viven de la fe en Cristo. Así lo entendió la tradición desde los primeros siglos. El Papa León XIII escribió con claridad: cuando María consintió en ser la madre de Dios, aceptó también ser la madre de todos los que serían miembros de Cristo. En el Calvario, esta maternidad espiritual fue proclamada solemnemente por Cristo mismo. Después de confiar a María a la humanidad y a la humanidad a María, Jesús pronunció sus últimas palabras. Con voz fuerte, entregando libremente su vida, clamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. E inclinando la cabeza, murió. En ese instante, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, como señal de que el acceso a Dios quedaba abierto para siempre. La tierra tembló, las rocas se partieron, y el centurión romano, pagano y soldado, al ver cómo Jesús había expirado, proclamó una verdad que muchos no habían querido aceptar. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. María permanecía allí. Su corazón estaba desgarrado, pero su fe seguía firme. La tradición cristiana nos muestra a María recibiendo el cuerpo sin vida de su hijo en sus brazos. La piedad, tan representada en el arte cristiano, no es solo una escena de dolor, sino una escena de amor absoluto. La misma madre que había acunado al niño en Belén, ahora sostenía al Redentor muerto por amor a la humanidad. José de Arimatea, discípulo oculto de Jesús, pidió el cuerpo a Pilato. Junto con Nicodemo, bajaron el cuerpo de la cruz, lo envolvieron en una sábana limpia y lo depositaron en un sepulcro nuevo, excavado en la roca. Una gran piedra fue rodada a la entrada del sepulcro. María observó todo. Sabía exactamente dónde habían puesto a su hijo. Llegó el Sábado Santo, el día del gran silencio. Para los discípulos fue un día de miedo y desconcierto. Todo parecía perdido. Pero María esperaba. Su fe no se había apagado. Recordaba cada palabra de su hijo. Al tercer día resucitaré. No comprendía cómo ocurriría, pero confiaba plenamente en que Dios sería fiel a su promesa. María se convirtió así en la imagen viva de la esperanza de la Iglesia. Al amanecer del domingo, cuando aún estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y lo encontró vacío. Corrió a avisar a Pedro y a Juan. Ellos corrieron, vieron las vendas
y creyeron. Jesús, resucitado, se apareció primero a María Magdalena, luego a los discípulos de Emaús y después a los 11 reunidos. Aunque los evangelios no narran explícitamente una aparición a María, la tradición de la Iglesia siempre ha sostenido que el primer encuentro fue con su madre. Sería inconcebible que Cristo, vencedor de la muerte, no consolara primero a aquella que había compartido tan íntimamente su pasión. San Ignacio de Loyola, en sus ejercicios espirituales, da por cierta esta aparición, reconociendo que no todo lo real fue escrito, pero sí vivido. Durante 40 días, Jesús se apareció a los suyos, enseñándoles sobre el reino de Dios. Finalmente, los llevó hasta Betania. Levantó sus manos y los bendijo. Y mientras los bendecía, ascendió al cielo, regresando al Padre. María estaba allí. Vio a su Hijo glorificado partir, no con tristeza, sino con paz. Sabía que la misión se había cumplido. El pecado había sido vencido, la muerte derrotada y el cielo abierto para la humanidad. Jesús había prometido enviar al Espíritu Santo. Los apóstoles regresaron a Jerusalén llenos de alegría y se reunieron en el cenáculo. Allí perseveraban en la oración, unidos, junto con algunas mujeres, y María, la madre de Jesús. María estaba en el corazón de la Iglesia naciente, no como autoridad jerárquica, sino como madre, como intercesora, como modelo perfecto de fe y obediencia. Durante 10 días oraron juntos, y en Pentecostés, el Espíritu Santo descendió con fuerza. Lenguas como de fuego se posaron sobre cada uno. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo. María recibió una nueva efusión del Espíritu. Ella, que había sido cubierta por su sombra en la Anunciación, ahora lo recibía para su misión materna en la Iglesia. Los padres de la Iglesia la llamaron esposa del Espíritu Santo, porque de una manera única cooperó con él para dar a Cristo al mundo. Después de Pentecostés, María permaneció acompañando a la comunidad cristiana. No predicaba públicamente, pero su presencia sostenía a los apóstoles. Era la memoria viva de Jesús, la que recordaba sus palabras, sus gestos, su amor. Donde estaba María, estaba la Iglesia en su forma más pura, humilde, orante y confiada en Dios. Y así, la Madre del Salvador siguió caminando con los hijos que Jesús le había confiado, intercediendo, guiando y protegiendo, hasta el día en que sería llevada en cuerpo y alma a la gloria del cielo. Los apóstoles acudían con frecuencia a María. Sabían que ella había vivido con Jesús desde el primer instante de su existencia humana. Le preguntaban sobre su infancia, sobre sus primeras palabras, sobre sus gestos cotidianos, sobre los silencios de Nazaret. María era la memoria viva del Verbo encarnado. En su corazón se conservaban escenas que ningún evangelio escrito podía contener plenamente. Gracias a ella, la Iglesia aprendió a conocer no solo lo que Jesús hizo, sino cómo amaba, cómo oraba, cómo miraba a las personas. La tradición constante afirma que María vivió en la casa de Juan, el discípulo amado, cumpliendo fielmente las palabras que Jesús había pronunciado desde la cruz. Juan la cuidaba con amor filial y María lo cuidaba con ternura maternal. Allí, en esa convivencia sencilla, la Iglesia aprendía a ser familia. María, sin ocupar cargos visibles, formaba los corazones de los primeros cristianos en el amor, la paciencia y la fidelidad. María vivió hasta edad avanzada. No conocemos con certeza los detalles de sus últimos años, ni el momento exacto de su tránsito de este mundo, pero la fe ininterrumpida de la Iglesia nos enseña una verdad luminosa. Al final de su vida terrena, María fue asunta al cielo en cuerpo y alma. Este misterio fue proclamado solemnemente como dogma por el Papa Pío XII en el año 1950.
Pero no fue una novedad, sino la confirmación de una fe antigua, vivida y transmitida desde los primeros siglos del cristianismo. La Asunción significa que María no conoció la corrupción del sepulcro. Su cuerpo, que había sido morada del Espíritu Santo, que había llevado en su seno al Hijo Eterno del Padre, y que había permanecido consagrado totalmente a Dios, no podía quedar sometido a la descomposición. Dios la glorificó plenamente, llevándola al cielo en cuerpo y alma, como anticipo de la resurrección futura que esperan todos los justos. Por eso, la Asunción no es solo un privilegio personal de María, sino una promesa para toda la humanidad redimida. María es la primera en experimentar plenamente los frutos de la redención de Cristo. Lo que ella ya vive en plenitud, nosotros lo esperamos con esperanza firme. La resurrección del cuerpo, la vida gloriosa y la comunión eterna con Dios. En el cielo, María fue coronada reina del universo, no como una reina al modo humano, que gobierna con poder y distancia, sino como una madre glorificada, que reina sirviendo, amando e intercediendo. El libro del Apocalipsis, en el capítulo 12, nos ofrece una imagen llena de simbolismo. Una gran señal apareció en el cielo. Una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Desde los primeros siglos, los padres de la Iglesia han reconocido en esta mujer a María, reina del cielo y de la tierra, unida inseparablemente a la obra de su Hijo. Pero María no permanece en el cielo de manera pasiva. Su maternidad no terminó con su glorificación. Al contrario, se hizo más fecunda. Como madre atenta y solícita, intercede continuamente por nosotros. Presenta nuestras necesidades, nuestras lágrimas y nuestras súplicas ante su Hijo. Por eso, la Iglesia la invoca con tantos títulos llenos de ternura y confianza. Madre de misericordia, refugio de los pecadores, consuelo de los afligidos, auxilio de los cristianos. A lo largo de la historia, María ha querido manifestar visiblemente su cercanía a la humanidad mediante apariciones reconocidas por la Iglesia. En ellas, no trae un mensaje nuevo, sino que nos recuerda el Evangelio, llamándonos a la conversión, a la oración y a la confianza en Dios. En Guadalupe, en 1531, se apareció al indígena Juan Diego con un rostro mestizo, mostrándose como madre cercana a todos los pueblos, especialmente a los humildes. En Lourdes, en 1858, se reveló como la Inmaculada Concepción, confirmando una verdad que la Iglesia había definido pocos años antes. En Fátima, en 1917, llamó insistentemente a la oración del rosario, a la penitencia y a la conversión del corazón. El Concilio Vaticano II, en la Constitución dogmática Lumen Gentium, dedicó todo el capítulo 8 a María. Allí la Iglesia presenta de manera equilibrada y profunda su lugar en el misterio de Cristo y de la Iglesia. María es mostrada como modelo perfecto de la Iglesia, madre espiritual de los creyentes e intercesora poderosa. El Concilio enseña que María, por su íntima participación en la historia de la salvación, reúne en sí y refleja las verdades más altas de la fe. Por eso, cuando es honrada auténticamente, nunca nos aparta de Cristo, sino que nos conduce a Él, a su sacrificio redentor y al amor del Padre. San Juan Pablo II tuvo una devoción profundamente mariana. Su lema papal, Totus tuus, todo tuyo, expresaba su entrega total a María según la enseñanza de San Luis María Grignion de Montfort. En su encíclica Redemptoris Mater, profundizó magistralmente en el papel de María en la vida de la Iglesia. Tras el atentado que casi le costó la vida, atribuyó su salvación a la intercesión de Nuestra Señora de Fátima.
El Papa Francisco también manifiesta una devoción sencilla y profunda a María. Nos invita constantemente a acudir a ella con confianza, a llevarle nuestras preocupaciones y a dejarnos acompañar por su ternura materna. La devoción a María no es opcional para el católico. Forma parte esencial de la fe cristiana. No adoramos a María. La adoración pertenece solo a Dios. Pero la veneramos, la honramos y la amamos como madre. Y ella, fiel a su misión, nos conduce siempre a Jesús. Toda verdadera devoción mariana es cristocéntrica. Nace de Cristo, pasa por María y regresa a Cristo con más profundidad y amor. El rosario es la oración mariana por excelencia. Al rezarlo, meditamos los misterios de la vida de Cristo acompañados por María. Ella nos enseña a contemplar a su Hijo, a guardar su palabra en el corazón y a imitarlo en la vida cotidiana. Por eso, los papas han recomendado insistentemente el rosario como un arma espiritual poderosa. La consagración a María es otra expresión profunda de esta espiritualidad. Consiste en entregarse totalmente a ella para pertenecer más plenamente a Cristo. San Luis María Grignion de Montfort explicó este camino con claridad y profundidad, y San Juan Pablo II lo vivió y lo recomendó con convicción. María es también modelo perfecto de todas las virtudes cristianas. Es modelo de fe, porque creyó cuando todo parecía imposible. Es modelo de esperanza, porque esperó contra toda esperanza. Es modelo de caridad, porque amó sin medida. Es modelo de humildad, porque se reconoció esclava del Señor. Es modelo de obediencia, porque hizo la voluntad de Dios en todo. Es modelo de pureza, porque consagró completamente su vida a Dios. Y así, contemplando a María, aprendemos a vivir nuestra fe con mayor profundidad, dejándonos conducir por aquella que, desde el cielo, sigue siendo nuestra madre. Para las mujeres, de manera especial, María se presenta como el modelo perfecto querido por Dios. En un mundo que muchas veces confunde la libertad con la negación de la dignidad y que reduce a la mujer a objeto o a instrumento, María revela la verdad más profunda del corazón femenino. Ella es fuerte sin ser dura, valiente sin perder la ternura, firme sin dejar de ser compasiva. Es madre sin perder su pureza. Es reina sin dejar de ser humilde. Es grande porque supo hacerse pequeña ante Dios. En María, la mujer encuentra su verdadera identidad. Ser don, ser acogida, ser portadora de vida, ser reflejo del amor de Dios. Para las madres, María es el espejo más claro del amor materno llevado a su plenitud. Ella amó a su Hijo con un amor puro, silencioso y sacrificado. Lo llevó en su seno, lo sostuvo en sus brazos, lo educó en el hogar de Nazaret, lo acompañó en su misión pública y permaneció fiel cuando casi todos huyeron. Estuvo de pie junto a la cruz, compartiendo el sufrimiento más grande que una madre puede experimentar. Por eso, ninguna madre que sufre por sus hijos está sola. María comprende ese dolor, lo abraza y lo presenta ante Dios. Para los jóvenes, María es ejemplo de pureza, de valentía y de entrega total. Cuando Dios la llamó, ella no lo hizo después de tener todo resuelto humanamente. Era joven, sencilla, sin seguridades. Sin embargo, confió. Su sí cambió la historia del mundo. No se dejó paralizar por el miedo, ni por el qué dirán, ni por la incertidumbre del futuro. Enseña a los jóvenes que vale la pena confiar en Dios, que la verdadera libertad está en entregarse a su voluntad. Para los que sufren, María es consuelo seguro. Ella conoció el dolor más profundo, el sufrimiento más desgarrador, pero nunca perdió la fe. No maldijo, no se rebeló, no desesperó. Permaneció firme,
creyendo que Dios es fiel incluso cuando todo parece oscuro. Por eso, quien sufre puede refugiarse en su corazón, sabiendo que María no promete una vida sin cruz, pero sí promete no abandonarnos jamás. Para los pecadores, María es refugio y esperanza. Ella no juzga, no rechaza, no humilla. Acoge con amor maternal a todo el que se acerca arrepentido. María no se queda con el pecado, pero tampoco se aleja del pecador. Lo toma de la mano y lo conduce a Jesús, el único que perdona, sana y restaura. Donde abunda el pecado, María hace abundar la misericordia. Para quienes buscan a Dios, María es guía segura. Ella recorrió antes el camino de la fe. Nos enseña a escuchar, a guardar la palabra en el corazón, a meditarla en silencio y a vivirla en lo concreto de la vida diaria. Nos enseña a orar sin cansarnos, a confiar incluso cuando no entendemos y a permanecer fieles cuando el camino se hace difícil. María es también madre de la unidad. En el cenáculo, después de la ascensión, ella estaba allí, orando con los apóstoles, sosteniendo la fe de la iglesia naciente. Hoy sigue cumpliendo esa misión. Donde hay auténtica devoción mariana, hay unidad, hay paz, hay reconciliación y hay amor fraterno. El Concilio de Éfeso, en el año 431, proclamó solemnemente que María es Theotokos, Madre de Dios. Esta definición no fue solo un honor para María, sino una defensa fundamental de la fe cristiana. Porque si María no es Madre de Dios, entonces Cristo no sería verdadero Dios. Pero Cristo es Dios verdadero y hombre verdadero. Por eso María es verdaderamente Madre de Dios. De esta verdad brota toda la doctrina mariana. Porque es Madre de Dios, María ocupa un lugar único en la historia de la salvación. Porque es Madre de Dios, su intercesión tiene un poder singular. Y porque es Madre de Dios, es también Madre nuestra, ya que somos miembros del cuerpo de Cristo. Querido amigo que escuchas esta historia, María no es un personaje lejano del pasado. Es una madre viva, presente, cercana. Hoy sigue llamándonos a confiar, a orar, a convertirnos, a volver a su Hijo. Su mensaje sigue siendo el mismo que en Caná. Haced lo que Él os diga. Ella no quiere que nos quedemos en ella. Quiere llevarnos siempre a Jesús. Toda verdadera devoción mariana comienza en Cristo, pasa por María y regresa a Cristo. Por eso, amar a María nunca nos aleja de Dios. Al contrario, nos acerca más profundamente a Él. Al terminar esta narración sobre la Madre del Salvador, recordemos que María sigue cuidándonos desde el cielo. Nos mira con ternura, intercede por nosotros, nos protege en el camino y nos espera para presentarnos un día ante su Hijo glorioso. Que María, Madre de Dios y Madre nuestra, nos acompañe siempre. Que nos enseñe a decir sí a Dios como ella lo dijo. Que nos ayude a guardar la palabra en nuestro corazón, a perseverar en la fe y a vivir el Evangelio con amor y fidelidad. Y ahora, querido amigo, me gustaría conocerte mejor. Por favor, déjame un comentario contándome desde qué país y ciudad estás escuchando esta historia sobre María, la Madre del Salvador. ¿Y qué historia católica te gustaría escuchar en el próximo video? Tu participación ayuda a crear una verdadera comunidad de fe, donde compartimos estas historias sagradas que nos acercan a Dios. Que la paz de María, la paz que nace de estar totalmente entregados a la voluntad de Dios, descienda sobre ti esta noche. Que descanses en su regazo maternal, que sientas su protección y que despiertes mañana renovado, listo para vivir tu fe con la misma entrega con la que ella vivió la suya. Y que María, Madre de Dios y Madre nuestra, te bendiga, te cuide y te guarde siempre en su corazón inmaculado.